Mucho ocurriendo en los temas de inmigración. Hoy el gobierno del presidente Donald Trump ha decidido revocar la extensión del TPS para 600,000 venezolanos. ¿Qué va a pasar? Se lo contamos en breve. De otro lado, los legisladores del estado de la Florida aprobaron un proyecto de ley sobre inmigración que incluso asigna $500 millones en fondos públicos para implementar las estrictas políticas migratorias del gobierno del presidente Donald Trump. Eso sí, la ley requiere que todos los niveles de gobierno y los contratistas gubernamentales cooperen con las autoridades migratorias en la mayor medida posible. A pesar del apoyo mayoritario de los republicanos en Tallahassee, la medida ha generado un desacuerdo entre el gobernador Ron DeSantis y la legislatura estatal sobre la efectividad de la propuesta para aplicar las restricciones migratorias. Ha dicho esta misma tarde que piensa vetarlo. De otro lado, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, firmó la ley Lake and Riley, la primera legislación de su gobierno. Esta ley requiere la detención y posible deportación inmediata de personas en el país sin permiso de residencia que hayan sido acusados de robos o crímenes violentos antes de ser condenados. La ley aprobada rápidamente por el Congreso con el apoyo mayoritario republicano y algo del respaldo demócrata es una medida que en otra manera fue criticada por defensores de los derechos de los inmigrantes, quienes advierten sobre el riesgo de redadas masivas. El presidente Trump ha destacado que esta ley podría ser solo el comienzo de sus acciones contra la inmigración ilegal y que lleva el nombre de una jovencita estudiante de enfermería que fue asesinada por un inmigrante indocumentado de Venezuela. Durante la firma de la ley Lake and Riley, el presidente anunció la apertura de un centro de detención en la bahía de Guantánamo para albergar a hasta 30,000 inmigrantes violentos que se encuentran ilegalmente en el país y no puedan ser deportados. Y como les decía, el gobierno del presidente Trump decidió revocar la protección contra la deportación para los venezolanos, anulando la medida que había sido implementada durante los últimos días de la administración Biden. La secretaria de Seguridad Nacional anunció que más de 600,000 venezolanos perderán el estatus de protección temporal o TPS, lo que los hace susceptibles a la deportación. Esta medida también pone fin a la prórroga que extendió el gobierno Biden, que había protegido a los venezolanos de la deportación hasta el otoño del próximo 2026. Muchos temas de inmigración, vamos a analizarlos con la abogada experta en inmigración, Isadora Velázquez, que nos acompaña. Bienvenida, abogada, un placer saludarla. Un placer compartir con ustedes esta tarde. Vamos a empezar, si le parece, por el TPS. ¿Qué es la verdad? ¿Qué es lo que va a terminar en las cortes? ¿Y qué es lo que se puede realizar? Porque hay muchas personas que están preocupadas. La verdad es que el presidente Trump, específicamente para el país de Venezuela, ha eliminado la extensión del TPS que había otorgado el presidente Biden antes de terminar su administración hasta el 2026. Esto significa que personas cuyo TPS probablemente expirará este año, en el 2025, no lo podrán extender por esos 18 meses. Personas que hayan aplicado antes de este anuncio, es decir, las aplicaciones se empezaron a aceptar para renovar el TPS el 17 de enero. Esas aplicaciones serán devueltas junto con los honorarios que se hayan pagado. Y en cuestión de corte, fue muy interesante las lecciones que aprendió el presidente Trump en su administración anterior en el 2017, ya que cuando trató de eliminar el TPS lo quiso eliminar en su totalidad para todos los países. Y aquí se está enfocando más en extensiones específicas y en simplemente no renovarlas. Por ahora solamente a un país, pero en sí se espera que puedan venir a otros países extensiones que no se renueven. Puede llegar a corte, pero la realidad es que el presidente técnicamente tendría la autoridad para hacer eso. Tiene la autoridad presidencial para ejecutarlo. ¿Cuál sería el paso de estas personas? ¿Quedarían indocumentados en el país, abogada? ¿Tendrían que salir voluntariamente? ¿O qué pasa? ¿O ajustar de otra manera? Exactamente. Personas que tengan el TPS técnicamente tienen permiso para quedarse en los Estados Unidos hasta la fecha de validez de dicho TPS. Pueden tratar de cambiar su estatus, ya sea a otra visa, no necesariamente tiene que ser una residencia. Así que pueden tratar de estudiar, invertir, abrir negocios y así buscar cómo ajustar su estatus en los Estados Unidos. Pero si no han logrado hacer un cambio de estatus antes de su fecha de expiración, deberán partir de manera voluntaria para así evitar un posible proceso de deportación. Como es un tema tan sensible y atañe a tantos cientos de miles de personas, le hago una pregunta de seguimiento. Hay muchos que estaban ya aplicando por el asilo y entonces decidieron acogerse al TPS porque no habían recibido
por todo lo de la pandemia, resultado del asilo. ¿Qué va a pasar ahora? Introdujeron el TPS. ¿Deben de salir del país para cambiar su estatus a TPS o qué va a pasar? Personas que tengan un asilo pendiente y lograron al mismo tiempo aplicar el TPS como un estatus un poco más estable, entiendan que su asilo continúa, por ende van a continuar, pueden reaplicar un permiso de trabajo y así extender nuevamente su estadía legal en los Estados Unidos, ya que están en el país legalmente esperando a un asilo. Si su asilo fue cerrado debido a que usted tenía un TPS y usted desea volver a aplicar, usted puede hacerlo y sería un asilo afirmativo en caso de que haya estado en corte y su proceso de corte se haya terminado por tener el TPS y no ser deportable en dicho momento. Así que para personas que hayan tomado mucho tiempo, tal vez se hayan cerrado un asilo, los que están pendientes pueden continuar y los que hayan cerrado pueden volver a aplicar y así volver a rehacer su proceso de asilo político en el país. El fin de semana, la situación que creó tensión entre Colombia y los Estados Unidos mostró un punto. ¿Qué va a pasar con los deportados que no quieran recibir un país como quiso hacerlo Petro, el presidente de Colombia? Pero ahora el presidente ha dicho que quiere habilitar 30.000 camas en Guantánamo para llevar a aquellos que no quieran recibir países o aquellos violentos, indocumentados, como ha dicho en sus propias palabras, que sea complicado llevarlo a otras naciones. Típicamente cuando un país no acepta personas deportadas, el ejemplo más claro que tenemos es Cuba, la cual hasta el 2016 no aceptó personas que fueran deportadas. Suelen quedarse en los Estados Unidos con una orden de deportación y una tal vez orden de supervisión manteniendo su estatus en el país porque no tienen a dónde ir. Ahora esta propuesta del presidente Trump es interesante ya que incluiría detención fuera de los Estados Unidos. Una persona técnicamente no puede estar detenida de manera indefinida y tiene remedios y recursos para tratar de poder apelar a ser libre dentro del país y no puede ser deportado, pero técnicamente el presidente sí tiene la autoridad de por lo menos tener como estado temporal a las personas en Guantánamo, si así lo desea. A propósito, ayer que terminó esta reunión de los republicanos aquí en la ciudad de Doral, la congresista María Elvira Salazar dijo que tiene información que como el problema cuando se habla de indocumentados violentos, sobre todo se habla más que de venezolanos, los miembros del Tren de Aragua, que se negaría al dictador Maduro a recibirlos en Venezuela. Ya dijo que tiene información que el presidente Bukele de El Salvador los recibiría y los pondría en las cárceles de máxima seguridad donde ha puesto a los maras salvatrucha. Pero usted dice que una persona no puede estar literalmente en un país indefinidamente, en un tercer país por un tema de inmigración. Una persona no puede estar detenida de manera indefinida sin mayor información en los Estados Unidos. La realidad es que si El Salvador desea aceptar personas deportadas de terceras nacionalidades, ¿qué decida hacer con dichas personas? Técnicamente quedaría fuera de las manos de los Estados Unidos. Por último, la Florida, brevemente, abogada, hay una situación que parece que hay un clash, ¿no? Hay un choque de trenes entre el gobernador DeSantis y la cúpula republicana encabezada por Daniel Pérez, el presidente del Congreso en la Florida. Aprobaron sin él un tema de inmigración que ha pedido el presidente Donald Trump, pero ahora, de acuerdo al New York Times, dice el gobernador que lo va a vetar. ¿Usted qué opina? Interesantemente, el gobernador no está contento con esta propuesta de ley, ya que no le incluye el privilegio de poder poner personas en un avión y llevarlos fuera de los Estados Unidos. Pero la propuesta sí detalla cómo usar los fondos estatales para implementar las reglas de Trump en cuanto a deportaciones. Por ende, me parece interesante que lo quiera vetar. Personalmente creo que si se lo manda el presidente preferiría que lo firme a que se haga ley. Ah, caray, o sea, una firma más grande, con un marcador más grueso. Gracias, abogada, por estar con nosotros. El tema de inmigración lo seguimos analizando diariamente también con usted. Muy amable. Un gusto. Vamos a seguir.